Bienvenidos a este análisis urgente que ha sacudido los cimientos de las grandes ligas, un titular tan incendiario que ha obligado a la comunidad del béisbol a detenerse y cuestionar la inteligencia detrás de las billeteras más abultadas del deporte, el debate eterno entre el derroche y la inversión estratégica, un abismo que ahora define a dos de las franquicias más ricas, los Mets de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles, y la conclusión es brutal, incuestionable y devastadora para Queens. Los Mets están siendo señalados no solo como un equipo que gasta mucho, sino como el perdedor que más ha gastado en la historia del deporte profesional, punto. La desilusión entre los aficionados neoyorquinos es palpable. Es una frustración justificada que emana de ver cómo una chequera sin límites ha producido resultados insignificantes. Y es esta dinámica lo que ha llevado a los principales medios deportivos a despiezar la situación financiera de los Mets, comparándola directamente con el modelo de éxito arrollador que se está cocinando en Los Ángeles. Y la conclusión es lapidaria. Lo que separa a estos dos gigantes, más allá de las victorias y derrotas en el campo, es la diferencia fundamental entre el valor y la cultura de la organización. Mientras los Mets ejercen un gasto que es, en esencia, un coste aplastante y una presión financiera autodestructiva, los Dodgers han transformado su inversión en la victoria en un motor económico y una estrategia de crecimiento sostenible. La diferencia más clara, la que pone en evidencia la brecha de inteligencia organizacional, reside en el manejo de sus megaestrellas. Tomemos el caso de Shohei Ohtani y su contrato récord, $700 millones repartidos en 10 años, el mayor jamás firmado en las mayores. Pero la genialidad de los Dodgers no está en la cifra, sino en la estructura. Al diferir la mayor parte de ese salario, Ohtani y la gerencia de los Dodgers no solo aliviaron la carga actual sobre la nómina, minimizando las penalizaciones del impuesto de lujo, sino que liberaron capital vital. Este capital liberado no fue simplemente ahorrado, sino inmediatamente reinvertido en talento de primer nivel, permitiendo la firma de otros ases como Yoshinobu Yamamoto, construyendo un verdadero super equipo. La inversión en Ohtani no es un simple costo salarial, sino una inyección de capital que se paga a sí misma a través de la Ohtani economía, el aumento exponencial en patrocinios, ingresos por mercancía y asistencia global que genera el ícono japonés. Ohtani no consume el presupuesto, lo multiplica, convirtiéndose en una fuente de ingresos que supera con creces su propio salario diferido. En contraste, la estrategia de los Mets, liderada por Steve Cohen, ha sido denunciada por ser una simple y costosa acumulación de activos. Es el equivalente financiero a ir de compras sin mirar las etiquetas, creyendo erróneamente que el precio garantiza la calidad y el éxito. El gasto de los Mets es un peso muerto en sus libros. Es una presión fiscal directa que asfixia la capacidad del equipo para realizar movimientos inteligentes a largo plazo. Su esfuerzo de refuerzo no es una inversión bien pensada, sino un simple costo que se traduce en una presión financiera directa y desmedida. Los Mets han pagado penalizaciones por el impuesto de lujo que superan la nómina total de equipos enteros de tamaño medio. Han batido récords de gasto solo para quedarse fuera de la postemporada. Un fracaso que les ha valido el humillante título de ser la franquicia con el coste por victoria más alto del planeta. No están construyendo, están comprando de forma impulsiva. No están sembrando, están meramente consumiendo. Pero el factor más corrosivo, y la razón por la que la prensa concluye que la diferencia es la cultura, se encuentra en la filosofía subyacente de cada equipo. Los Dodgers, mediante el sacrificio económico de su principal estrella, han infundido una cultura de devoción al equipo. El gesto de Ohtani de posponer su bienestar financiero por el bien del éxito colectivo envía un mensaje electrizante a todo el vestuario. La victoria es la prioridad, incluso para el mejor jugador del mundo. Esta mentalidad fomenta la cohesión, la abnegación y la mentalidad de campeón. Los Dodgers no solo están adquiriendo jugadores, están cultivando un ethos de excelencia. Por otro lado, los Mets, a pesar de sus inmensas sumas,
han reunido lo que muchos consideran un ejército de mercenarios. Los jugadores son atraídos por el cheque más grande, no por el deseo compartido de forjar una dinastía. El dinero puede comprar talento individual, puede llenar un roster con nombres estelares, pero es incapaz de comprar una cultura ganadora, un espíritu de cuerpo inquebrantable o la voluntad de sacrificarse por el compañero. El resultado es un equipo que cuando llega la adversidad carece de esa fibra moral y esa cohesión interna que definen a un verdadero contendiente. Esta realidad descarnada ha quedado expuesta a la luz pública con una crudeza nunca vista. Y hablando de crudeza y de la experiencia forjada en las trincheras de las rivalidades más intensas de Nueva York, es inevitable buscar la reacción de aquellos que combatieron la hegemonía del dinero en su mejor momento. El titular ha impactado tan fuerte que el mismísimo David Ortiz, Big Papi, leyenda de los Medias Rojas y destructor de imperios neoyorquinos, tuvo que levantar la voz. En una reciente aparición en los medios, Ortiz no pudo ocultar su asombro ante la intensidad del juicio público. Esta noticia de que los Mets de Nueva York son el equipo que más dinero ha gastado en la historia del deporte para ser un perdedor es brutal. Vaya titular tan fuerte. Ortiz, que pasó su carrera luchando contra los equipos de dinero, como los Yankees y los propios Mets, sabe de primera mano lo que significa enfrentar nóminas infladas. Él y sus Red Sox siempre sintieron la presión de esos clubes que simplemente abrían la chequera para amontonar estrellas. Pero lo que se dice de los Mets ahora es de nivel histórico, afirmó Ortiz, señalando que el análisis de los medios que divide la situación entre valor y cultura es perfectamente acertado. Escuchen mi opinión sobre esta disparidad entre el gasto de dinero y la mentalidad ganadora, porque yo lo viví, introdujo, antes de proceder a desmantelar la gestión de Steve Cohen, enfatizando que aunque no le desagrada la intención de un dueño que invierte sin escatimar, el problema radica en el cómo. El problema es la médula de ese gasto, aseveró. Los Mets han roto récords de nómina, pagando penalizaciones por el impuesto de lujo que por sí solas podrían financiar un equipo mediano entero. ¿Y cuál es el resultado de pagar multas astronómicas? Ni siquiera han llegado a los playoffs. Ortiz concluyó con una imagen vívida y desoladora. Si vas al estadio de los Mets ahora mismo, el ambiente no huele a victoria. Huele a fajos de billetes quemados. Los aficionados pagan precios exorbitantes para ver a los jugadores mejor pagados del mundo encogerse de hombros en el banquillo. Esto, amigos míos, es la definición de la presión financiera sin retorno. Esto no es inversión, es una orgía de compras. Es la mentalidad de un tonto que cree que si compra lo más caro, automáticamente será lo mejor, sin entender el juego real de la construcción de un equipo. Esta crítica no es solo un reproche, es la confirmación de que la caída de los Mets es un caso de estudio, un manual sobre cómo el dinero, sin inteligencia estratégica y sin una cultura de sacrificio, se convierte en un lastre. Y ese lastre, esa mochila de desperdicio financiero, alcanzó su expresión más absurda cuando analizamos las cifras que el dueño de los Mets, Steve Cohen, ha despilfarrado no en talento, sino en las multas por ese mismo talento. Piensen en esto. El impuesto del lujo que los Mets han pagado por superar repetidamente el umbral salarial ha llegado a ser tan astronómico que es comparable al monto total de la nómina de un equipo de tamaño medio de la MLB. Los Mets no solo están pagando los salarios más altos del deporte, están pagando multas por pagar esos salarios más altos. Y lo peor de todo, están pagando por fracasar. Se han convertido en la franquicia con el coste por victoria más alto en la historia del deporte. Cuando David Ortiz recordaba sus días compitiendo contra los Yankees y los Mets, equipos de chequera abierta, la diferencia fundamental que él y otros grandes como Derek Jeter identificaron fue la visión. Los Yankees, aunque gastaban, lo hacían con una cultura de victoria ya establecida. Los Mets de Cohen, en cambio, operan sin brújula, sumidos en el pánico de tener que comprar una solución inmediata a base de talonario,
sin entender que esto no es inversión, sino consumo puro, una compulsiva juerga de compras donde se arrojan bienes al carrito sin mirar el precio, creyendo que lo más caro es inherentemente lo mejor. El contraste con el movimiento de Shohei Ohtani a los Dodgers es el manual definitivo sobre la inteligencia financiera y la cultura del sacrificio. El contrato de Ohtani, $700 millones en 10 años, fue el titular. Pero la letra pequeña, el diferimiento del 97% de ese pago hasta dentro de una década, es la lección magistral que el mundo de los negocios debería estudiar. Ohtani sacrificó su liquidez inmediata, su conveniencia personal para liberar el flujo de caja de los Dodgers. ¿El resultado? Los Dodgers usaron ese capital liberado para fichar a otro as de calibre mundial como Yoshinobu Yamamoto y seguir construyendo un núcleo profundo de talento sin rozar la penalización máxima. Los 700 millones de Ohtani no son un costo, son una inversión generadora de riqueza. Él no solo se paga a sí mismo a través del fenómeno económico Ohtani, sino que además permite que la franquicia siga reforzándose. Es un motor de movimiento perpetuo, un activo que hace que el equipo sea más fuerte y la organización más rica simultáneamente. Ahora miremos el movimiento, o el intento de movimiento, de los Mets por Juan Soto, o las cifras que pagaron por otros jugadores estrella. Ese dinero es un costo puro, una salida de caja que presiona las finanzas del equipo y obliga a limitar otras áreas de refuerzo, mientras infla la multa de lujo. Es un sacrificio unilateral, donde solo la chequera del dueño adelgaza, y no necesariamente porque el equipo vaya a ganar. Pero la diferencia más abismal, la que el dinero jamás podrá comprar, es la cultura. Cuando Ohtani propone diferir su pago, envía un mensaje ineludible: mi victoria es más importante que mi beneficio inmediato. Este acto de altruismo del mejor jugador del mundo se convierte en el estándar moral y ético del vestuario de los Dodgers. ¿Cómo puede otro jugador poner excusas o exigir más dinero cuando la superestrella mundial está demostrando esa clase de desinterés? Nace una cultura de propósito unificado. Mookie Betts, Freddie Freeman y Ohtani, todos enfocados en el anillo. En cambio, el vestuario de los Mets, como señalaba Jeter, es una colección de mercenarios que vinieron por la oferta más alta. Cuando la adversidad golpea, cuando las derrotas se encadenan, el fracaso no se combate con un espíritu de familia, sino con la búsqueda individualista de estadísticas personales para asegurar el próximo gran contrato. La bancada se convierte en un cementerio de almas, un lugar de señalamientos y recriminaciones, donde la unidad desaparece. La conclusión es inevitable, cristalina. Los Mets juegan al fantasy baseball, comprando las cartas más brillantes y caras para construir un equipo de ensueño sobre el papel. Pero el béisbol real, el de la tierra, el que se juega con orgullo, estrategia y alma, es el que practican los Dodgers. El dueño de los Mets, Steve Cohen, un inversor brillante en Wall Street, ha demostrado ser un jugador ingenuo en el diamante. Su gasto colosal no le compró la victoria, le compró una derrota carísima, una lección que quedará grabada en los libros de texto de la gestión deportiva como la prueba irrefutable de que la inteligencia estratégica siempre superará a la billetera inflada. El camino hacia la cima no se pavimenta con dinero, sino con la voluntad de sacrificar ese dinero por un bien mayor. Si los Mets quieren cambiar su destino, no necesitan un nuevo contrato astronómico, necesitan desesperadamente un alma. Y esa es la única cosa que, hasta ahora, han demostrado ser incapaces de adquirir.